No es a través del hombre, es a través de la palabra. It's not through man, it's through Por the eso word. nosotros debemos amar la palabra cuando se predica. So we should love the word when it's preached. Porque cuando se predica la palabra, Because when the word is preached, dale audio a él, el milagro va a suceder. the miracle will occur. Cuando se predica la palabra de Dios, When we preach the word of God, estamos a las puertas de recibir el milagro. we are at the doors to ¿Cuántos receive the dicen miracle. amén? How many say amen? Por eso la palabra de Dios dice So the word of God says que las señales seguirán that the signs will follow a los que creen en su nombre. the ones who believe his Diga name. conmigo, las señales The signs siguen follow a los que creen en su nombre. those who believe his name. Y Jesucristo And Christ es la palabra viva de Dios. is the living word of God. Por eso Juan dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. That's why John says the word was made flesh through us. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, And we live his glory, lleno de gracia y de verdad. filled with grace and Diga truth. conmigo, en la palabra de Dios Say with me, the word of God está mi milagro de bendición. is where my miracle is. Entonces tenemos que tener nuestro oído atento a la palabra So we have to have our ear to listen to the word of para God. que Dios nos hable So God can speak to us. y el milagro tome lugar en nuestras vidas. And so the miracle can take place in our lives. Tenemos que ser arrebatadores de palabra de Dios. We have to be grabbers of the word of God. ¿Cuántos arrebatadores de la palabra de Dios hay aquí? How many takers Que of the word of dicen God esa are here? palabra de sanidad es mía. Say the word of healing is Que mine. dicen esa palabra de bendición es mía. The ones who say the word of blessing is Que mine. dicen esa palabra de prosperidad es mía. The ones who say the word of ¿Cuántos hay prosperity aquí is así en mine. este lugar? How many are like that here? Entonces, porque los milagros del Señor están en la palabra. Because the miracles of God are in the word. Por eso la palabra debe de ser predicada y será predicada That's why the word of God should be preached, and it will be preached hasta lo último de la tierra. until the ends of the earth. Y entonces vendrá el fin. And so the end will come. Cuando la palabra sea predicada en todo el planeta. When the word of God is preached in all the earth. Porque Dios quiere retardar su venida para que muchos procedan al arrepentimiento. Because God wants his come to be Come here. on, Cheo, come on, help me. Él retarda su venida He makes his coming come para que sooner, muchos procedan al arrepentimiento. so many can go to repentance. Dígale que está suave, en la palabra de Dios está mi milagro. Say to the person next to you, Vamos, the word of celebre God. la palabra, denle un aplauso al Señor. Entonces, mire, hoy quiero que usted y yo tomemos esta palabra para tener dirección de vida. I want you and I to take this word of God so we can have direction in our life. Hoy mucha gente vaga por el mundo. Many people, they hobo around the world. No saben qué hacer con su vida. They don't know what to do with their lives. No saben si irse del país o quedarse en el They país. don't know whether to leave the country or stay. No saben si irse a otro estado o quedarse en el They don't estado. know to leave the state or stay in the state. No saben qué hacer el sábado y el domingo con su vida. They don't know what to do with their lives on the weekdays. No saben qué hacer durante la semana. They don't know what to do throughout the week Porque no hay propósito y no hay dirección de vida. because there's no purpose or direction. Pero la in their life. palabra de Dios trae lo que nosotros necesitamos. But the word of God brings what we need. La palabra de Dios le va a traer a usted dirección The word of God will bring you direction y le va a traer propósito de vida. and will bring you purpose in your Y life. cuando hay dirección y propósito, hay plenitud en una persona. And when there's direction and purpose, there's fullness in a person. Usted vino a este lugar y va a salir con dirección y propósito de vida. You came to this place and you will leave with direction in your life. Usted va a saber qué hacer en la madrugada cuando se levanta. You will know what to do in the morning when you wake up. El Espíritu Santo le va a decir, ore, clame. The Holy Spirit will say, go and cry out, pray. Usted va a saber qué hacer con sus enemigos, You will know what to do with your enemies, si tiene alguno. if you have any. El Espíritu Santo lo va a llevar a que los bendiga. The Holy Spirit will bring you to bless them. Usted va a saber qué hacer cuando se acuesta a dormir. You will know what to do when you go to sleep. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? No se me enfoque en el traductor, no se preocupe por él, déjelo. Jesús. Dígale que está a su lado. Propósito y dirección de vida. Say to the person next to you, purpose and direction in life. Cuando un ser humano toma propósito y dirección de vida, When a person takes direction in their life, su vida se acelera, their life accelerates. su vida se maximiza, Their life maximizes. su vida es aprovechada. Their life is, they take advantage of it. Porque el tiempo Because time es violento. is violent. El tiempo, señores, es tremendo. Time is grand. El tiempo se escurre como el agua en nuestras manos. Time leaves our hands like water. Dígale que está a su lado. Propósito Say to the person next y to you, dirección purpose de vida. and direction in Eso es life. lo que vamos a recibir hoy en día. That's what we're going to receive Mire, today. punto número 1 que yo le quiero compartir hoy en día. Point one I want to share with you today.
que el Padre Celestial that the Father in heaven nos envió a este mundo con propósito. sent us to this world with purpose. En usted hay un propósito eterno y divino. In you there is an eternal purpose. En sus hijos hay un propósito eterno y divino. In your children there is an eternal purpose. Usted vino a este mundo con una asignación divina. You came to this world with a divine Usted vino a assignation. este mundo enviado por el Padre. You came to this world sent by the Father. Levante sus manos al cielo. Raise your hands to the heavens. Asegura sus pies en la tierra. Secure your feet on the earth. Sienta la tierra. Feel the earth. Si usted está vivo hoy en día es porque Dios tiene un propósito. If you're alive today, it's Si because usted God está has en a este purpose. lugar es que Dios tiene un If propósito. you are here, it's because God has Hay a algo purpose. poderoso de parte de Dios que There's- a través de su vida. There's something powerful happening to Yo in your estoy life. aquí, I am here en este lugar, in this place, en esta tierra, on this earth, con un propósito eterno, with an eternal con una purpose, asignación divina dada por el Padre. with a divine assignation Yo no given me by the Father. inventé lo que estoy haciendo. I didn't try to do what I'm El doing. Padre me llamó a hacer lo que estoy haciendo. The Father called me to do what I'm Así doing. como usted no se puede inventar hacer cosas que el Padre no puso en su eterna autoridad para que usted las haga. In the same way, you can't make up things to do. Hay cosas que usted no puede hacer con su vida There are things you can't do for your life porque están fuera del propósito eterno de Dios. because they're outside of the eternal purpose of Cuando God. yo hago lo que en la eternidad fue establecido, When I do what in eternity was established, yo vivo con dirección y propósito de vida. I live with direction and purpose in my Por life. eso cuando Jesucristo vino al mundo, That's why when Christ came to the world, lo primero que él hizo es que llamó a personas, the first thing he did was to call people. llamó a los He discípulos, called the disciples. llamó a He Moisés, called Moses. llamó a He Josué, called Joshua. llamó a He Abraham. called Abraham. Todo personaje bíblico fue llamado de parte de Dios, All people in the Bible were called by pero God, ellos ya habían nacido con el llamado, but they were already born with the calling. ya habían nacido con el llamado. They were already born with the calling. Cuando Dios le llama a Moisés de la zarza ardiendo, When God calls Moses from the burning bush, ese llamado no fue en ese momento. that calling wasn't in that moment. Ese llamado ya había acontecido desde la niñez. That calling already happened from his childhood. Porque cuando Moisés nace, Because when Moses was born, Faraón se levanta asesinando a todos los niños. Pharaoh starts killing all the children. Cuando Jesucristo nace, When Christ is born, Herodes se levanta asesinando a los niños. King Herod, he kills all the kids. Cuando usted nació When you were born, con ese propósito de llamado eterno, with that eternal las purpose, tinieblas se levantaron contra su vida. darkness rose against your El life. abuso de padre a hijo. Las father drogas, abuse, el alcohol, drugs, etcétera. alcohol, etc. Porque hay un llamado eterno de Dios para cada uno de nosotros. Because there's an ¿Cuántos eternal dicen calling? amén? Dígale que está a su lado. Usted tiene un llamado eterno de parte de Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés, So God said to Moses, desde la zarza, sígueme. from the bush, follow me. Ven, Moisés. Come, Moses. Usted está aquí porque Dios lo trajo. You are here because God brought you Usted vino here. a este lugar porque Dios lo trajo. Algunos no querían venir, Some people didn't want to come, pero vinieron porque el eterno Dios lo está llamando but they came because God para is calling them reactivar lo poderoso que puso en usted, to reactivate what para was in you, reactivar el propósito eterno, to reactivate the para purpose, darle dirección divina. to give divine Dios lo direction. trajo a este lugar God brought you to this porque place se va a encender el fuego de Dios en su corazón y en su espíritu. because the fire of God Se will va a light up in your volver a heart. encender la llama de Dios en su vida. The fire of La God fe, will, la esperanza va a volver a su vida. Por eso usted está en este lugar. that's why you are in this place. Dígale al que está a su lado, tenemos un llamado eterno. Say to the person next to you, we have a Jesucristo le divine dijo a calling. Pedro, sígueme. Christ said to Peter, follow me. Jesucristo le dijo a Leví, sígueme. Christ said to Levi, Y follow me. cuando ellos oyeron el llamado, And when they heard the calling, dejaron todas las cosas que estaban haciendo they left everything behind y lo siguieron, dice la palabra. and they followed him. Señores, cuando Dios nos llama, debemos obedecer al llamado. When God calls us, we should Porque obey quien the te calling. llamó a ti no es tu jefe. Because the one who called you Quien isn't te your llamó a boss. ti no es tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos. The one who called you isn't your Quien family. te trajo a este lugar no es el que te invitó a ti. The one who brought you isn't the Quien one te who trajo invited a you. este lugar es el Todopoderoso, el Eterno Dios. The one- Por eso estás en este lugar. The one who brought you here was God. Y si Dios te trajo a este lugar, And if God brought you to this es place, que Él quiere iniciar algo glorioso a través de tu vida. it's because He wants to start something powerful in your life. En nosotros está responder el llamado eterno And it's in us to respond to the divine y calling acelerar el desarrollo de nuestras vidas. and accelerate the development in our Porque life. cuando no respondemos al llamado eterno de Dios, Because when we don't respond to that nuestra calling, vida se retrasa. our life gets set Dejamos de back. crecer.
We stop growing. dejamos de prosperar, We stop prospering. dejamos de avanzar, We stop advancing. dejamos de enriquecer. We stop getting richer. Porque no solo se queda en que no respondemos al llamado, Because it's not just that we didn't sino que answer the cuando calling. no respondemos al llamado de Dios nos estancamos. It's when we don't answer the calling, we Cuando get hay left behind. personas que rechazan al llamado de Dios, se retroceden en su vida. When there are people who reject the Por calling of eso God, they usted get stepped ve back. gentes pobres. That's why you see poor Por people. eso usted ve personas que pasan peleando en sus hogares. That's why you see people who are Por fighting eso in their usted ve household. enfermedades. That's why you see sickness. ¿Sabe por qué ve estos problemas? You know why you see these Porque un problems? día el Todopoderoso les llamó y no respondieron a ese llamado. Because one day God called them, Cuando they usted y yo didn't respond. respondemos al llamado, nuestra vida se acelera. When you and I respond, Porque no se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando Dios llamó a Pedro, cuando Dios llamó a Leví, cuando Dios llamó a Judas, when God called Peter, when he called Levi, when he called ellos Judas, recibieron un llamado en su imperfección. they received a calling in their imperfection. Unos eran ladrones, Some were robbers. unos eran cobradores de impuestos, Some were tax collectors. traidores a la patria, Traitors to the porque country. ahora cobraban impuestos para Roma, a sus propias gente, y eran odiados por la gente. Because they taxed people on behalf of Rome. Pedro era un hombre violento, orgulloso, un hombre bruto, fuerte de carácter. Peter was a violent man. Pero el llamado de Dios vino a Pedro para hacer de aquel hombre violento un hombre sensible. But the calling made him into a more sensitive Dios, person. el llamado de Dios vino a Judas para hacer de Judas, el que era un tramposo, hacerlo un hombre transparente. The calling of God made Judas a more Dígale que está a su transparent lado, person. Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Say to the person next to you, God will do great things in your life. No responder al llamado eterno de Dios significa quedarse en el retraso. To not respond to the Toca calling al of que está a God. su lado, dígale, necesitamos responder al llamado. Say to the person next to you, we have to Cuando respond Dios to the te calling. llama, es Dios que está llamando. When God calls, Y ese llamado de Dios fue desde tu nacimiento y hasta el día de hoy sigue y seguirá siempre. El llamado de Dios nunca deja de llamarte. La voz de Dios nunca deja de llamarte. Él siempre te está llamando. the voice of God is always calling you. Dios ha estado llamando a algunos en este lugar desde su nacimiento. God has been calling some people from their birth. Algunos tienen padres que eran pastores. Some have fathers who were pastors. Algunos se congregaban en la iglesia en sus países. Some congregated in churches in their Algunos lloraban countries. en las sillas de la iglesia. Some cried in the Otros le churches. servían a Dios en la iglesia. Some served Fueron God. llamados desde su niñez. They were called from their Pero childhood. hoy en día han cerrado su oído y no han respondido al llamado de Dios. But they closed their ears and they haven't Dígale que responded. está a su lado, hermano, necesitamos responder el llamado que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas. Say to the person next to you, we have to respond to the calling of God. El llamado de Dios The calling of God viene para transformarnos comes to transform us y volvernos a nuestro estado original. and transform us into our original El state. llamado de Dios The calling of viene God para redireccionarlos. comes to redirection Dígale us. que está a su lado. Hoy Dios le va a dar una nueva dirección a su vida. Say to the person next to you, today God will give you a new direction. in ¿Está your conmigo? life. ¿Cuántos dicen amén? How many say Denle amen? un aplauso fuerte al Señor. Muchos los llamados, dice la palabra, y pocos. Many of the called, El the ser one who are escogido chosen. depende de mí, no de Dios. To be chosen, it depends on God. Por eso cuando usted le digan que usted tiene un llamado poderoso, hermano, no se alegre. When people tell you you have a powerful calling, don't get happy. Siéntase mal porque le están diciendo, hermano, usted está retrasado. Feel bad because they're telling you you're set back. Porque el llamado es una etapa de fe. Because the calling is a stage of faith. El llamado de Dios está sobre tu vida. The calling of God is over your life. Dios te está llamando. God is calling you. Dios te está llamando. God is calling you. Dios te está diciendo, Ernesto, ven a mí. God is saying, Ernesto, come to me. Dios te está diciendo, Rosita, sígueme. God is saying, Rosita, Dios follow te está me. diciendo, Bessie, sígueme. God is saying, Bessie, Dios te follow está me. diciendo, Orvin, sígueme. God is saying, Orvin, Dios te follow está me. diciendo, ¿cómo te llamamos? Marvin, sígueme. God is saying, Marvin, follow Dios me. te está llamando. God is calling you. Dios te está llamando. God is calling you. En la voz del Eterno te está llamando. The voices of La God, voz of God del is calling you. Todopoderoso te está The llamando. voices that all powerful Pero hay God is cosas calling que you. tienes que dejar que hacer para responderle. But there are things you have to leave behind to Pedro, respond. Leví, Eliseo, muchos de los que Dios llamó Many of the people who God called estaban trabajando. were working. El trabajo y el llamado. The working and the El calling. trabajo se ha convertido en la excusa número uno para refutar el llamado de Dios. Working has been an excuse to La excusa preferida de hoy de las personas el día de hoy es que tengo que trabajar. an excuse is for. Pregunto, ¿qué es más trascendental para ti? I ask, what's more transcendental? ¿El for you? llamado de Dios The o calling- el trabajo que tú haces humanamente? The calling of God or your work?
Usted tiene que darse cuenta que Dios te llamó de lo temporal para que ejerzas lo eterno. You have to realize God Está called you conmigo, to the levanta sus eternal. manitos al cielo. Raise Dios your hands te to the llamó de lo temporal para lo eterno. God called you Dios from te the llamó temporary de to lo the eternal. efímero para lo real. Dios te llamó para hacer algo que va a ser para toda tu vida por los siglos de los siglos en él. Amén. God called you to do something for all eternity. Diga conmigo el llamado. Say with me the calling. Responder el llamado. To respond to the calling. Una de las cosas One of the things que está sucediendo hoy en día that's happening es today que muchas personas se quedaron en la primera etapa de la vida de fe. is that many people stayed in their first stage of faith. Y es que nada más tienen un llamado poderoso. And it's just they have a calling. Dios lo llamó, God called them. pero no quieren salir de ahí. But they don't want to leave there. No quieren avanzar y seguir a Cristo. They don't want to advance Toca and el que follow está a su lado, Christ. dígale, usted tiene un llamado poderoso, hermano. Say to the person next to you, you have a Pero powerful también calling. dígale, pero tiene que hacer algo. But you have to do something. Tiene que iniciar a seguir al maestro. You have to start following Tiene the que teacher. imitar a Jesús. You have to imitate Tiene Jesus. que imitar en la asignación divina. You have to imitate No solo the- se trata de tener el llamado. It's not about Se just having trata the de calling. seguir al maestro. It's about following Se the trata teacher. de hacer lo que el maestro hacía. It's about doing what the Y teacher aún did. cosas mayores en mi nombre ustedes harán, dijo el maestro. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? How many say Vamos, amen? denle un aplauso al Rey de Gloria. Entonces, caminar en el llamado So to walk in the calling es evidencia de obediencia. is evidence of obedience. Porque responder el llamado está sujeta a tu obediencia a la voz de Dios. Because the responding to the calling is subject to your obedience Por to eso es God. que permanecer en el llamado That's why remaining in the calling y no accionar en el caminar en Cristo and not taking action in the walk of es Christ peligroso. is dangerous. ¿Por qué es peligroso? Why is it dangerous? Porque mientras tú permaneces Because while you stay en llamado in calling y no inicias a imitar a Jesús, and you don't start to imitate tú Jesus, inicias a retroceder hacia atrás. you start to retreat backwards. Tú inicias a responder la voz del otro reino que también te llama a la perversión. You start responding to the darkness. Tú inicias a salirte del llamado eterno y caminar en la otra dirección. You leave the eternal calling and walk in the Porque other direction. en la vida nosotros caminamos en una de dos direcciones. In life, we walk in one or two directions. Caminamos en el llamado eterno de Dios We walk in the eternal o calling of God, caminamos en el llamado del sistema del mundo. or we walk in the system of the calling Hay of the una o system. dos direcciones que nosotros tomamos en la vida. There's one or two directions we can take in our life. Seguimos a Dios o vivimos conforme al sistema. We can follow God or we conform to the Dígale que está a system. su lado, vamos a romper argumentos en este día. Say to the person next to you, we're going to break arguments in Hay this day. mucha gente que vive de acuerdo al sistema. There are many people who live according to the system. Hace las cosas del sistema. They do the things of the Se system. conforma al sistema. They conform to the system. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 11, no os conforméis a este siglo. That's why Paul said, don't get comfortable in Dígale que this está a su time. lado, no se conforme a este siglo. Don't get comfortable with this time. Responda al llamado de Dios. Respond to the call of Está God. conmigo, porque cuando tú respondes al llamado de Dios, Because when we respond to the la calling, gloria de Dios se activará en tu vida. the glory of God will Cuando activate usted in your life. responde al llamado, When you respond to the cuando calling, usted escucha la voz de Dios, when you hear the voice of God, señores, usted va a ser bendecido por el you Eterno. will be blessed by the Está by God. conmigo, dígale que está a su lado. Necesitamos responder al llamado eterno. Say to the person next to you, Porque we have to cuando respondemos al llamado eterno, because when we respond to la the eternal calling, protección, the oppression, la provisión, provision, la bendición blessing se activa sobre nuestras vidas. is activated over our Cuando life. Moisés nace When Moses is y born, nace and he's born en medio de su familia, in the midst of his family, ¿quién cree usted que le reveló a la madre de Moisés who do you think revealed to Moses' lo mother que ella terminó haciendo con Moisés? what she would end up doing with Moses? Dice la palabra que tomó una arquilla de juncos y hizo una balsa It says she took a basket y luego le puso asfalto and she put this y thing luego over la it, puso en el río and she put it in the river. y luego Moisés iba navegando y llegó a la hija de Faraón. And Moses, he was ¿De swimming dónde and he viene got esa to revelación? where did that revelation come Señores, from? esa revelación se la desató el Padre Eterno a una madre que estaba en el llamado eterno de Dios. That Cuando usted responde al llamado de Dios, usted va a ser una persona de revelación. El diablo no va a tocar tus hijos, las tinieblas no van a tocar tu familia. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Bueno, denle un aplauso al Señor.
Cuando nosotros respondemos al llamado, When we respond to the calling, iniciamos a seguir a Cristo. we start to follow Christ. La segunda etapa de un cristiano o de una persona The second stage of a Christian es seguir a Cristo. It's Diga conmigo, seguir a is Cristo. to follow Christ. Cuando yo respondo al llamado eterno y le digo, sí, Señor, When I respond to the calling, yo inicio a seguir al maestro. I start to follow the teacher. Inicio a imitar al I maestro. start to imitate the teacher. Esa es la diferencia That's the difference de un cristiano que responde o no al llamado. from a Christian who La responds to palabra the calling. dice, por sus frutos los conoceréis. The word says, by the fruit you ¿Cómo will know usted them. conoce a un buen cristiano? Toca al que está a su lado, dígale, ¿cómo conocemos a un buen cristiano, hermano? How will we know what's a A good alguien que Christian? ha respondido al llamado eterno. Someone who has responded to the calling. Jesucristo dijo, Christ said, yo no he venido a ser servido. I have come to be Yo he served. venido a servir I've come to y a serve poner en mi vida rescate por muchos. and put my life in. Señores, la primera evidencia que una persona decidió seguir a Cristo The first evidence that someone es que le decided to follow sirve a Christ. Cristo. Imita a Jesús. They imitate Jesus. Hace las cosas de Jesús. They do the things that Camina Jesus. como Jesús caminó en la tierra. They walk as Jesus Ayuda a walked. la gente. They help people. Ora por las personas. They pray for people. Bendice a las They personas. bless people. Señores, dígale que está a su lado. Caminar en el llamado Say to the person next to you, es walking in the caminar calling haciendo la voluntad de is Jesús. to do the will of Jesus. Imitar a Jesús. To imitate Jesus. Hoy nosotros necesitamos imitar a Jesús. Today we need to imitate Jesus. Aprender de Jesús. To learn from Jesus. La segunda etapa de un cristiano verdadero The second stage of a true es hacer Christian lo que su maestro hace. is to do what his teacher Debemos does. de hacer lo que Jesucristo hacía. We should do what Christ did. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? ¿Qué es lo primero que Jesucristo hizo? What's the first thing Christ Sirvió. did? He served. Dígale al que está a su lado, servir. Say to the person next to you, Servir serve. es una evidencia de humildad. To serve is the evidence of humility. Servir es una evidencia de To sencillez. serve is evidence of Aquel que sirve, sincerity. sirve porque tiene un corazón sencillo y humilde. Someone who serves is someone who's sincere and Aquel humble. que sirve, sirve porque ha escuchado la voz de Dios y la ha obedecido. Someone who serves is someone who's heard the voice of Aquel God. que sirve entiende que le está sirviendo al Eterno. Someone who serves understands Y they're serving cuando God. sirve, le sirve con And excelencia. when they serve, they do it with excellence. Señores, este principio es poderoso This principle is y powerful. necesitamos desarrollarlo en nuestras vidas. We need to develop it. Porque cuando nosotros no le servimos a Dios, Because when we don't serve vamos a God, terminar sirviéndole a las we'll tinieblas. end up serving the Le darkness. sirves al maestro o le sirves a Satanás, pero a uno de los dos le We sirves. serve God or Yo Satan. quiero servirle a Dios. ¿Cuántos le quieren servir a Dios aquí? How many want to Vamos, serve dale God un here? aplauso al Señor. Yo le quiero servir al Rey de Gloria. Porque cuando yo sirvo, yo imito a Cristo. Because when I serve, I imitate Christ. Pero cuando no sirvo, yo no estoy imitando a But Cristo. when I don't serve, I'm not imitating Servir Christ. es imitar al maestro. Serve is to Por imitate eso the cuando teacher. usted mire personas que te hablan de fe, pero no sirven, That's why you have people who Hay speak to you un of faith, but they problema don't ahí. serve. There's a problem. hay una incongruencia ahí. There's incongruence there. Servicio es la señal de un ungido de Dios. Serving is the sign of anointed of Cuando God. Jesucristo está en la última cena When Christ is in the Last Supper, y él sabe que va a ir a la cruz del Calvario, and he knows he's going to the él cross, sabe que va a ser he crucificado, knows he's going to be crucified. él sabe que lo van a traicionar, He knows you're going to be él betrayed. sabe que lo van a arrestar. He knows he's going to be Están arrested. los discípulos sentados en la cena, The disciples are sat down. sentados en la mesa. They're sat down on the La table. mesa está vacía. The table was empty. Los discípulos están todos sentados. The disciples were all sat Hay down. una fiesta glamorosa. There was a glamorous Todos celebration. están esperando que les sirvan. Everyone's waiting to be served. Jesucristo mira y mira que todos están ahí jugando a los apóstoles. Christ looks and he's like, they're all Porque playing around. Jesucristo los había establecido como Because apóstoles. Christ had established him as Los apostles. discípulos querían ser servidos. The disciples, they wanted to be Los served. apóstoles querían que los demás les sirvieran. They wanted everyone else to serve Y them. dice la palabra de Dios que Cristo tomó el talid, se lo quitó. And the word of God says he took off the Se quitó el talid sacerdotal. he took off the serving mantle. Los sacerdotes vestían una manta, un talid que era santo. The priests, they wore a garment that was holy. Y el Señor se lo quitó And Christ, he took it off. y lo dobló bonito y lo puso en la mesa. And he folded it and he put it on the table. Y tomó la toalla del And he servicio. took the towel of service. Se amarró la toalla, se ciñó la toalla He tied the towel around y it. se arrodilló a los pies de los discípulos y empezó a lavar los pies. And he got down on his knees and started A washing uno the feet. por uno el maestro lavó los pies One by one, he washed y their les feet. dijo, esto que yo he hecho And he said, this that es I've para done, que lo hagan entre ustedes. so you can do it between you. Porque servir es caminar en el llamado eterno del Dios divino. Because the service to walk in the calling Servir of es God. hacer la voluntad del Padre. The service to do the will of God.
¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos van a servir? How many will serve? Servir es la evidencia que yo he respondido al llamado de Dios. To serve is the evidence that I have responded to the calling of God. Servir es la evidencia de que yo estoy imitando a Cristo. To serve is evidence that I'm imitating Christ. Servir es la evidencia de que yo estoy caminando en el llamado eterno. To serve is evidence that I'm Dígale que walking in está a the su lado, eternal hermano, call. necesitamos servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Say to the person next to you, we need to serve Todos God. nosotros servimos. Every one of us serve. Usted no me puede decir a mí que usted no sirve. You can't say to me, I don't Levante la serve. mano los que trabajan aquí. How many work here? Todos los que tienen un empleo. Levante la mano los que tienen un empleo. Everyone has the job. How many? Levántela, nadie trabaja aquí. No one works. Todos trabajamos. Everyone works. ¿Sabe qué significa la palabra trabajar? What does the word work Servir. mean? It means to serve. ¿Por cuánto le servís al sistema? How much do you serve the system for? ¿Por 10 pesos? For $10, ¿Por 15 pesos por hora? $15 an hour, ¿Por 25 pesos por hora? 25 an hour. Usted le sirve al sistema. You serve the Y el system, sistema te paga. and the system El pays you. sistema te reconoce 1 a 10 horas y te paga y le pone precio a esas horas. They put money to hours. Algunos el sistema les paga 5,000. Some, the system pays you A otros $5,000. el sistema les paga 25, 30 dólares por hora. Others $25, $30 Y an hour. cuando entre más el sistema te paga, mejor servís. And the more the system pays you, the Sos better you serve. puntual. You're punctual. Querés hacer overtime, triple time y todos los time. You want to do all the times. Y el sistema te recompensa. And the system recognizes you. Pero cuando le servimos a Dios, But when we serve God, Dios no te paga con 25 pesos la hora. God doesn't pay you Dios per no te hour. paga con 35 pesos la hora. pay you $35 Dios no te paga an hour. con $10,000. Dios te paga con vida eterna. He pays Dios you te with paga con eternal salud. life. He pays Dios you te with- paga con bendición. pays you Dios with te paga blessing. con transformación. pays you Dios with va a hacer transform. cosas grandes en tu vida. Levanta tus manos al cielo. Dios te va a prosperar. God will Dios te prosper. va a bendecir. God will bless Dios you. te va a sanar. God will heal Dios you. va a enriquecer tu familia. Dios va a will guardar enrich your tus family. hijos para que no caigan en el mal. Por eso tenemos que servirle al Rey de Gloria, porque Él paga y paga bien. Por eso es que cuando no le servimos a Dios, le servimos al sistema aunque no queramos. That's why when we don't serve God, we serve the ¿Cuántos system. tienen un jefe acá que les paga? How many have a boss here? ¿Cómo se llama tu jefe? What's your boss's name? Don Frank, Don Frank. Don Amazon. Don Amazon. Yo no sé cómo se llama tu compañía, I don't know what your company is called. pero vos le decís yo creo que Pancho te dice Don Edwin, porque le soltás la plata. Pero el Padre te suelta la salud. Father gives you El Padre health. te suelta la bendición. Father gives you blessing. El Padre te suelta la sanidad. Father gives you El healing. Padre te suelta la transformación. Father gives you El Padre transformation. te protege todos los días de tu vida y no te cobra nada. El Padre te prospera todos los días de tu vida y no te cobra nada. El Padre hace que tus hijos nalgan sanos, fuertes y no te cobra nada. Tenemos un problema. We have a problem. Que miramos el reino de Dios y su justicia como cualquier cosa. See the kingdom of God as Miramos anything. la iglesia y pensamos que venimos a cualquier lugar. Come to church and we think it's Señores, whatever. la iglesia es el cuerpo de Cristo. The church is the body of Así Christ. como Cristo caminó hace más de 2000 años en la tierra, In the same way, Christ como walked ser humano, as a human. la iglesia es ese cuerpo. The church El is that body. cuerpo materializado hace 2000 años. The body that was El materialized cuerpo de 2,000 years Cristo ago. The body es el of Christ. cuerpo de Cristo a través de la iglesia el día de hoy. It's the body of Por eso cuando usted está en la iglesia, That's why when you usted are es in parte church. de la iglesia, usted es parte del cuerpo del maestro. You are part of Vamos a the darle un body of the aplauso al teacher. Rey. Cristo vino a la tierra, Christ came to this earth. pagó por tus He pecados, paid for your sins. pagó por tu pobreza, Paid for your poverty. se hizo siendo rico, diga conmigo, siendo rico, Him being rich. se hizo pobre He made himself poor. para que usted sea enriquecido. So you can be blessed. Isaías capítulo 53 dice la palabra Isaiah que chapter por su 53 llaga says, nosotros fuimos curados. Él pagó por tu sanidad, He paid for Él your pagó healing. por tu riqueza, He paid for Él your pagó blessing. por tu bendición, Él pagó por todo. He paid for everything. Y ahora no queremos venir a la iglesia. And now we don't want to come to church. Y la iglesia es el cuerpo de Jesús. And church is the body of Christ. La iglesia, diga conmigo, la iglesia The church es el cuerpo de is Jesús. the body of Christ. El Padre opera a través de la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. The Father operates through the church. La iglesia no es un ángel volador que anda en los aires. The church isn't an angel. La iglesia tiene los pies en la tierra. The church has their feet on La the earth. iglesia tiene los pies en la tierra. The church has their feet Y on la the earth. iglesia fue redimida por la sangre del Cordero. And the church was La redeemed iglesia by fue the blood of the bendecida Lamb. por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. La iglesia, diga conmigo, la iglesia The church
Tenemos que cambiar We have to change. Por eso cuando Jesucristo vino al mundo, That's why when Christ came to the earth, Él se materializó. he materialized. Él sirvió en la tierra. He served on the earth. Se hizo siervo. He made himself a servant. Tomó forma de hombre siendo Dios. He took form of a Se man being humilló God. hasta lo sumo. He Tomó humbled forma himself. de siervo. He took form Tomó of a una servant. forma inferior. He took an Se inferior hizo, form. dice que fue a la cruz por cada uno de nosotros. It says he went to the Y cross for cuando each and fue a every la one of us. cruz fue con el gozo puesto delante de Él. And when he went to the Porque cross, te he had, estaba bendiciendo a ti y a mí. because he was blessing you and Jesucristo I. caminó en carne, diga conmigo en carne. Christ walked in the Ahora Él flesh. estableció su iglesia. Now he Su established his iglesia church. tiene cuerpo. His church has Su a iglesia body. tiene manos. His church has Su iglesia hands. tiene boca. His church has a El voice. cuerpo de Jesús está presente el día de hoy como lo estuvo hace 2000 años. The body of Christ is here today Vive as y it was reina before. por los siglos de los siglos. It lives forever and Está en ever. medio de nosotros. It's in the Y midst hemos of visto su gloria como el unigénito del Padre, And we've lleno seen de his gracia y de verdad. Dígale que está a su lado. Él está con nosotros. He is with us. Diga conmigo servicio. Say with me, service. Diga conmigo servicio. Service. Entonces, una persona espiritual A spiritual person, sirve. they serve. Alguien que habla fe Someone who talks about faith, sirve. they serve. No se esconde tras sus excusas. Sirve. They serve. Porque es el ADN de un servidor de Dios. Because that's what a servant of Es el God is. ADN de un hijo de Dios. That's what a son of God is. Siervo, dice la palabra. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. It says, I, Paul, ¿Cuántos servant of siervos del Christ. maestro hay aquí? How many servants of Christ are ¿Cuántos here? siervos del maestro hay aquí? How many servants of Christ are here? Entonces Jesucristo en la última cena se quitó el talid. Dígale que está a su lado, hermano, quítese el talid. So Christ, he took off the talent. Quítese el orgullo. He took off his Quítese el manto de grandeza. ego. Y hágase humilde. And he made himself Y usted va a humble. ver que Dios lo va a prosperar y Dios lo va a bendecir. And you'll see God will ¿Cuántos prosper dicen you and amén? bless you. How many say Dale un amen? aplauso a la gloria de Dios. Entonces, diga conmigo, llamado. So say with me, calling. Del llamado From the calling a caminar en obediencia en ese llamado, to walk to obedience in that calling se llama caminar aprendiendo del maestro. is to walk learning about the teacher, O vivir haciendo lo que el maestro hacía. or to live doing what the teacher O did, imitar a Jesús. or to imitate Jesus. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen How many amén? say amen? Lo primero que yo hago The first thing that para I do imitar a Jesús to imitate Christ es que sirvo. is that I serve. Diga conmigo servir. Say with me, to serve. Usted tiene que servir You have to serve desde un trasfondo espiritual, from a spiritual no solo background, material y psicológico. not just material and Para psychological. sus hijos no es suficiente que usted se preocupe porque solo coman, So for your children, it's not just enough to que se feed tomen them, el pepito. that they drink their No, milk. ore por ellos. No, you have to pray for them. Profetice sobre ellos. have to prophesy over them. Bendígalos. You have to bless Tráigalos a la iglesia. have to bring them to Únjalos church. con aceite. Anoint them with Declare oil. la palabra de Dios sobre sus vidas. Declare the word of God Porque over cuando their usted life. hace eso, usted está sirviendo como un medio y un canal de bendición para la vida de sus hijos. Because when you do that, you ¿Cuántos serve. dicen amén? How many say amen? Amén. Amen. Lo segundo, The second. la segunda evidencia de que yo estoy obedeciendo el llamado es que vivo en total dependencia de Dios. Diga conmigo, dependencia de Dios. Say with me, dependence from Señores, la God. dependencia de Dios es aprender a confiar en Dios. Depending on God is to learn to Cuando confide in God. Moisés escuchó la zarza ardiendo que le llamaba, When Moses heard the burning bush, Moisés llevaba ovejas. he took sheep. Yo no sé cuántas ovejas Moisés I llevaba. don't know how many lambs Posiblemente Moses llevaba took. 20 ovejas. Maybe it was 20 lambs. Posiblemente llevaba 50 ovejas. Maybe it was 50 100, lambs. 500, no sabemos cuántas ovejas llevaba. We don't know how many he Pero took, posiblemente llevaba unas 1000. but maybe it was Porque su 1,000. suegro Jetro era millonario, tenía plata. Because his Y father-in-law las was a millionaire. ovejas no pueden permanecer sin el pastor. And sheep, they can't remain without the Porque cuando el shepherd. pastor se va, las ovejas se dispersan y se van y huyen porque son cabras locas. Because when the shepherd goes, everything Pero messes cuando up. Moisés escucha el But llamado, when Moses hears the call, Moisés corre delante de Dios, dice, iré y veré esta señal. he runs to God and God Y says, deja las ovejas en su lugar. and leaves the sheep in their Por place. eso cuando
Usted tiene que saber That's why you should know que para responder al llamado de Dios, that to respond to the calling of usted y God, yo debemos confiar you and I should que confide mientras yo respondo al llamado, that while I respond to Dios the se calling, encarga de mis problemas. God takes care of my Dios se problems. encarga de los biles que usted tiene que pagar. God takes care of the Dios bills that se you have to encarga pay. de la aseguranza del carro. God takes care of the Dios se insurance of your encarga car. de la renta. God takes care Dios of se rent. encarga de todas aquellas cosas que usted tiene que hacer en la vida mientras usted está respondiendo al llamado eterno. God takes care of everything Cuando while you have to respond to Moisés the calling. respondió al llamado eterno, Dios se encargó de mantener las ovejas en su lugar. God, Por eso cuando usted dígale que está a su lado, cuando usted responda al llamado de Dios, that's why when you respond to the calling, oh, Dios se va a encargar de tus cuentas. God will take care of Dios your se va a account. encargar de tus biles. God will take care of your Dios se bills. va a encargar de tu casa. God will take care of your Dios se house. va a encargar de tus hijos. God will take care of your Dios se va a children. encargar de tus deudas, de lo que debes. Dios se va a encargar. God will take care Dios of your va a hacer debts. un milagro financiero God will do para que a tú puedas financial tener miracle. tiempo de buscarlo a Él. Para que tú puedas tener tiempo de servirle a Él. So you have time to Dígale serve que está a su lado, Dios se va a encargar de usted. Say to the person next to Dígale you, que God está a will su take lado, care of Dios se va a encargar de usted. God will take care of you. Dependencia de Dios es dejar cosas Dependence of God is to leave que things tengo behind que hacer para servirle al that I Rey. have to do to serve the ¿Cuántos King. dejaron cosas por estar en este lugar hoy en día? How many left Levante things to sus be in this manos. place? Si usted Raise your dejó hand. trabajo, If you si left usted the dejó job. la laundry abandonada, If you left the si usted laundry. dejó cosas que tenía que hacer, Dios lo va a bendecir. left things Dios you lo va a have to do, God will prosperar. bless you. God Come on, will le va a prosper. darle un aplauso fuerte a la gloria del Señor. El problema es que hoy valoramos The problem is we value el sistema. the system. ¿Qué decimos? What do we say? Si no trabajo, If I don't work, no como. I don't eat. Y si trabaja el bandido y gana bien, And they do work well and they lo que get pasa es paid que well. no quiere responder al llamado de It's Dios. that they don't want to respond to the Dígale calling que of está a God. su lado, hermano, es tiempo de responder al llamado de Dios. Say to the person next to you, it's time to Dígale que respond está a to su the lado, calling of hermano, God. es tiempo de responder al llamado de Say to the Dios. person next to you, it's time to respond Es to the tiempo calling de of God. responder al llamado de It's Dios. time to respond to the calling of God. Dependencia de Dios. Dependence of God. Es que tengo compromisos. Is that I have compromises. Tengo situaciones difíciles. I have difficult situations. Pero yo confío en que Dios está conmigo. But I trust that God is with me. Yo confío en que Dios es mi amparo y mi fortaleza. I trust that God is my strength. Yo confío en que Dios es mi ayuda. I trust that God is my help. Yo confío en que Dios está conmigo. I trust that God is with Yo me. confío en que Él me va a proveer. I trust He will provide Yo for me. confío en que Él va a multiplicar todo lo que Él ponga en mis manos. I trust He was Por eso multiply cuando everything in my Jesucristo vino hand. al mundo, That's when Christ came to this pregunto, ¿será world. que Jesucristo fue empleado de alguien? Was Christ an employee of someone? Jesucristo no trabajaba, He didn't work. pero Dios le proveía porque Él hacía la voluntad del Padre. But God provided for him. Y sin trabajar, Jesucristo en el tiempo que Él vino, era el hombre más millonario del planeta. And without working, he Mire, was the muchos richest de person on ustedes the quieren earth. ser millonarios. Many of you want to be Pero el millionaires. secreto de ser millonario no está en sus habilidades humanas, ni sus dones, ni tus talentos. But the secret isn't in your human abilities. En la empresa que trabajas no te va a hacer millonaria. The business that you work in, it won't make you a Tú vas a millionaire. ser millonario a tu jefe. You will make your boss a millionaire. Pero cuando usted le sirve a Dios, But when you serve God, cuando usted le sirve a when you Dios, serve God, cuando usted depende de when you Dios, depend of God, quien va a terminar con los millones en la mano eres tú, porque Dios es el dueño del oro y la plata. You will end Dios up with es el riches dueño in de your este own hand. mundo. Dios es el dueño en este mundo y cada una de las personas que en él habita. Jesucristo caminó sobre la tierra como era era millonario. Christ was a millionaire when he walked Era on earth. poseedor de todas las He cosas. possessed everything. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Por qué? Porque le servía al rey. Because he served the Porque king. le servía al Todopoderoso. Because he served Porque God. vivía haciendo la voluntad de su Padre. Because he lived doing ¿Cuántos the will vamos a of his hacer la Father? voluntad de Dios? How many will Si do the usted will of hace la God? voluntad de Dios, Él se va a encargar de usted. If you do his will, Él, he will take care Él of le you. va a bendecir. He will Él bless le you. va a multiplicar ese chequecito palpérrimo o ese chequezote poderoso que usted saca. Él lo va a multiplicar, Él lo va a estirar, Él lo va a expandir. Él va a hacer algo maravilloso cuando usted le sirva. He will do something powerful when you ¿Cuántos serve him. dicen amén? How many say Vamos, amen? denle un aplauso al Señor, emociónese. Entonces, cuando nosotros no estamos imitando al So maestro, when we're not imitating the teacher, estamos aprendiendo del sistema. we're learning from the system. Por eso, cuando no respondemos al llamado eterno de Dios, That's why when we don't respond to the nos call of God, volvemos expertos en las excusas. we become experts at excuses. Nos hacemos unos inventos que yo no sé de dónde salen, We señores. make random stuff up.
¿Sabe por qué nos llenamos de inventos, de excusas? You know why we're filled of excuses? Porque no queremos responder al llamado de Dios. It's because we don't want to respond to the calling No of God. queremos servirle al We Rey. don't want to serve the King. Y el problema es este. And the problem is that Que si no respondemos al llamado de if Dios, we don't respond to the calling of God, nos quedamos en un estado en una condición de vida de retraso, we're in a state of retreat, de retroceso. of going back. Porque ¿quién avanza en la vida si su dirección de vida no se la da Dios? Who advances if the direction of life ¿Cuántos isn't quieren from ser God? dirigidos por Dios? How many want to be ¿Cuántos quieren directed by ser God? direccionados por el Espíritu Santo? How many want to be directed by the Personas Holy que son Spirit? direccionadas por el Eterno son personas que aceleran en las conquistas de su vida. People who are Levanten directed sus by manos al God. cielo. ¿Cuántos quieren ser direccionados por el Eterno? How many want to be directed by Usted va a God? ser una persona bendecida, prosperada y en victoria. You'll be a person who's blessed, prospered, and in victory. Entonces, cuando no aprendemos de Dios, aprendemos del sistema. When we don't learn from God, we learn from the system. Cuando no aprendemos de Dios, aprendemos del sistema. When we don't learn from God, we learn La from the gente system. hoy en el mundo no le sirve a nadie. People in the world, they don't serve anyone. Ellos se aprovechan de ti. They take advantage of you. Te engañan y te mienten para sacar provecho de tu vida. They trick and lie to take advantage. Pero el Señor no es así. But the Lord isn't like Cuando that. tú le sirves a Él, When you serve Him, Él te bendice al 30, al 70 y al 100 por uno. He blesses you Lo over and único over. que vas a encontrar en el Eterno es bendición. The only thing you'll find Lo is único que blessing. vas a encontrar en Dios es multiplicación. The only thing you'll find Lo is único que vas a multiplication. encontrar en Dios es prosperidad. The only thing you'll find is Usted en Dios prosperity. no va a encontrar fracaso. In God you won't Usted find en Dios weakness. no va a encontrar pobreza. In God you won't find Usted en poor Dios no va a poverty. encontrar muerte. Usted en Dios va a encontrar vida y vida eterna. In God you will find life. Vamos, dale un aplauso a la gloria del Señor. Tenemos que aprender a depender de Dios. We have to learn to be dependent of ¿Cómo God. dependemos de Dios? How do we depend on God? Atreviéndonos, By trying. atreviéndonos, By trying. atreviéndonos By trying a dejar cosas to leave things por Él. for Him. ¿Está conmigo? Depender de To Dios. depend on God. Es que hoy el domingo me llamaron a trabajar. Is that Sunday they called me to Pero yo work. le dije a mi jefe, mira, no puedo porque hoy estoy en la casa de mi padre. But I told my boss, no, ¿Cuántos se because of my atreven a church. hacer eso? A depender de Dios. To depend on God. Es que el 21 y 22 de noviembre hay un encuentro con Jesús. And at the 21st and Y 22nd voy a of November, sacrificar esos 2 días. I sacrificed those Se los 2 voy a days. entregar a And Él. I give it to Him. Voy a confiar en Él. I confide in Que Him. ese par de pesos que deje de ganar, That those Él dollars me los that va a you don't work, multiplicar. Él me los va a multiply. bendecir. He will bless Él you. los va a estirar porque tu vida depende de lo que hagas en Él. No, hermano, hoy la gente olvídese. Today, people, you can forget about it. Hoy nosotros estamos locos. Today, we're crazy. Nos creemos We dioses. think we're gods. Por eso la palabra de Dios dice en Salmos capítulo 100. That's why the Word of God says ¿Qué in dice Psalm la palabra en 100. Salmo 100? What does the Word of God say No in te Psalm 100? olvides. Dígale al que está a su lado, no te olvides, hermano, Do not forget que no te creaste a ti mismo. that you didn't create Edwin Zavala, yourself. mírame, no te creaste a ti mismo. You did not create Dios yourself. te dio vida. God gave you Dios life. te tiene con vida. God has Y you Dios with te va a mantener con vida. And God will Y el maintain día you que, with life. que decida quitártela, te la quita y te vas de este planeta. Si tú estás vivo hoy es que Él te creó. If you are alive Por today, eso la because He palabra de created Dios you. dice: That's what the Word of God entra por says. sus puertas con acción de gracias, Enter to His por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecir su nombre, Bless His porque name. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Because He made us and not ourselves. Usted no puede caminar como un vago en la tierra. You can walk like a hobo on this Usted earth. no puede caminar como un extranjero en la You tierra. can walk like a bum on Usted this no earth. puede caminar como un perverso en la can tierra. walk perverse on Usted this tiene que caminar como un hijo del Dios You have to eterno, walk like a porque son eso of es lo God. que usted es. Because that's what you are. Nosotros nos olvidamos que Dios nos creó. So we forget that God made us. Hacemos con nuestra vida sandeces. We make our lives crap. Hacemos con nuestras vidas unas estupideces. We do stupid things with our life. Porque cuando no respondemos al llamado eterno de Dios, Because when we don't respond to the calling of no God, nos dirige el Espíritu Santo. the Holy Spirit does direction Cuando tú us. no respondes al llamado eterno, ¿sabes quién te dirige? When you don't respond to Tu the calling, carne, your flesh tus emociones, directions you. Your tus emotions, deseos. your Y desires. Santiago dice que la carne es inflamada por las tinieblas. And James says the Cuando flesh is una inflamed by persona no darkness. responde al llamado eterno de Dios, When a person doesn't respond to the opera calling en of su God, carne they y operate in their las tinieblas flesh. lo inflaman. And darkness Aquí haga inflames el it mal. to do Y bad. esa persona, como no responde al llamado, And the person who termina siendo perverso y malo. they end up perverse El and llamado evil. está ahí. The calling is Dios there. te está llamando. God is calling Dios you. te está diciendo: God is saying, sígueme, te haré pescador de hombres. follow you, I'll make you Dios a te está fisher of men. diciendo:
Sígueme, orarás por los enfermos y los enfermos serán sanos. God is saying, Dios te está llamando. Dígale que está a su lado, hermanito, hermanita. Dios lo está llamando. God is Porque calling su you. vida va a estar segura en las manos del Eterno. Because your life Tú vas a will ser be secure sano en in las God. manos del Eterno. Tú vas a ser bendecido en las manos del Eterno. Vamos, denle un aplauso al Señor. Tú vas a ser prosperado en las manos de Dios. you will be prospered in his hands. Y nosotros pensamos que venimos a la iglesia para que nos mientan, para que nos den paja. ¿Quién tú no viniste que te mientan? We think that we come to church just to get Aquí lied tú no to. viniste que te den paja. You didn't come here to Aquí get. tú viniste a recibir una palabra de Dios para que transforme tu vida y seas direccionado You came to en la receive vida a word of y God no in your life. fracases y no termines mal And so don't- y no you don't- termines enfermo, And so you no don't end up termines en sick. un hospital, So you don't no end up in a termines hospital. deportado, no termines arruinado, no termines en pobreza, sino que seas bendecido por el Dios eterno. Vamos, denle un amén con ganas, hombre. Dígale que está a su lado, hay que responder. Say to the person next to you, we have Hay to que respond. responder. We have to respond. Dígale que está solo, hay que responder. We have to respond. Porque el cielo te está diciendo, sígueme. Because the heaven is El saying, cielo follow te me. está dando The oportunidad. heavens are giving you Por eso no opportunities. moriste. That's why you didn't Por eso die. el suicidio que quisiste cometer no funcionó. Por eso la deportación, la migración llegó a la par y no te agarró, porque el Padre te está diciendo, sígueme. That's why I said, Dígale que está a su lado, Dios le está llamando. Christ is Dígale calling que está a su lado, Dios te está llamando. Christ is calling. Dios te está llamando. Christ Por is eso calling. saliste del hospital caminando. That's why you left Por the eso el hospital médico walking. hizo las cosas bien. That's why the Porque Dios te doctors está did everything llamando. good. Vamos, Because dígale God que is está a su calling. lado. Dios lo está llamando. God is calling. Dios lo está llamando. God is calling. Dios lo está llamando. God Pero is calling. responde. Tienes que responder al llamado eterno. You need to respond Tienes que to the decirle, eternal call. Señor, sí. You need to Heme tell- aquí, envíame a mí. You need to tell God yes to send me. Con Dios las cosas son hoy o sí, o en Él con Dios así es. Si respondes, punto. Of Te God- toma y hace cosas grandes contigo. Y si no, ahí te deja. Of God is yes or no. Entonces el cristiano que no responde el llamado de Dios se hace mañoso. The Christian doesn't respond, Son los or que se vuelven chismosos en las they iglesias. become gossipers. Que por ellos mucha gente no viene a la iglesia. For them, many people don't come to church. Porque vienen a la iglesia nada más. Miran la iglesia como cualquier cosa. They see church as whatever. Señores, la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. The church is the body of La Christ. iglesia está bañada con la sangre del Cordero. The church is Oiga washed bien, with the blood of Jesucristo the dijo, ni Lamb. las puertas del infierno podrán contra mi iglesia. Christ said the Contra gates su of hell can't. cuerpo. Dígale que está a su lado, usted es el cuerpo de Cristo. Say to the Y person no hay next to you, you are the diablo body que of pueda Christ. con su vida. No hay tinieblas que pueda con su vida. No hay enfermedad que pueda con su vida. Usted es sano por la sangre del Cordero. Si no aprendemos, si no respondemos al llamado eterno de Dios, If we don't respond to the call of God, ¿bajo qué dirección vivimos? under what direction do we live in? Porque cuando tú respondes al llamado eterno de Dios, Because when we respond to the call of God, significa que oíste la voz. it means you heard the Dígale que voice. está a su lado, hermano, hable el oído y escuche la voz de Dios. Say to the person next to you, open your Escucha la voz ears, del Eterno. hear the voice A of God. Moisés Dios le habló desde la zarza y le dijo, Moisés, Moses called God from the bush. He Moisés, said, Moses. Moisés. Moses. A Pedro el Señor le dijo, Pedro, sígueme. To Peter, Christ Pedro, said, follow sígueme. me. A Leví pasó por el tributo público, le dijo, Leví, sígueme. To Levi he said, Y follow Leví, me. dejándolo todo, lo siguió y inició a caminar con él. Lo llevó a su casa, hizo un banquete, hizo fiesta y comió con el rey. He left everything and followed him. Entonces, señores, mis amados, no solo se trata de que no respondemos al llamado de Dios, It's not just about responding to the sino calling que God, vivimos bajo otra dirección de vida. but we live under another direction Cuando of usted life. no responde al llamado de Dios, When you don't respond to the call of usted va God, a responder a otra voz. you respond to another Y, voice. y esa voz es la voz de la carne, And that voice is the voice of the la voz de flesh, tus emociones, the voice of your la voz de emotions, tus deseos. the voice of your Que desires. esa voz no te va a llevar a un buen lugar. That voice will take you to a Esa good voz place. te va a llevar a un lugar de muerte. That voice will take you to a Esa place voz of te va death. a llevar a pobreza. That voice will take you to Esa voz poverty. te va a llevar a necesidad. That voice will take you to Pero si tú necessity. escuchas la voz de Dios, diga conmigo, la voz de Dios. But if you hear the voice La of voz God, de Dios te va a llevar a prosperidad. the voice of God will La take you voz to de Dios te va a prosperity. llevar al lugar seguro. It will take you to a Caerán secure 1000 a place. mi diestra y 10,000 a mi siniestra, y a mí no llegará el mal, dijo David. El mal no te tocará, porque el que Evil will vive touch you. dirigido por la voz de Dios, el diablo no lo puede tocar, señores. Evil won't touch you. A Jesucristo no lo pudo tocar Satanás. Christ, Satan could have touched Dios him. le habló a José y le dijo, José, toma tu mujer y tu hijo, vete a Egipto. God called Joseph and Con said, go viaje to Egypt. pagado, con todo el dinero que necesitaba pagado, porque los magos, los sabios vinieron y trajeron oro, incienso y mirra, y llevaban plata, iban con oro para Egipto, porque Dios estaba pagando el viaje de protección.
Y ustedes necesitan andar, deje de andar llorando. Ay, las 3 cruces, hermano, por si migración sale ahí. You need to stop crying. Las 6 cruces, las 7 cruces. Y andás ahí de insolente con Dios. And you're insolent with God. No quieres responder el llamado eterno. You don't want to respond to eternal Te haces call. ahí el del pajarito. You act like it's not with you. Y Dios desde el cielo, ven a mí. And God from heaven says, come. ¿Quién irá por nosotros? Who will come for us? Estamos llamando. He was calling you. Él te está llamando. Dígale que está a su lado, hermano. Dios lo está llamando, hermano. God is calling you. Dios lo está llamando. God is calling you. Dígale que está a su lado. Dios lo está llamando, hermano. Tóquelo, dígale. Dios lo está llamando. God is calling you. Dios te está llamando no para aprovecharse de ti. God is calling you not to take advantage of ¿De you. qué se puede aprovechar Dios de mí? ¿De qué se puede aprovechar Dios de mí? What can God take advantage Chavala, of ¿de you? qué se puede aprovechar Dios de ti? De nada, no tenés nada para comparar a las riquezas del rey. Él es el rey de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. He owns everything. ¿De qué se puede aprovechar de ti, Dios? What can God take advantage of you? Quien se va a aprovechar eres tú. The one who's going to take advantage Vas of a you. recibir la unción del cielo. You receive the Vas a anointing from recibir heaven. el poder del cielo. Receive the power No from hay heaven. tiniebla ni diablo que toque tu casa. There's no hell that Oh can touch my your God, household. vamos, levanta tus manos al cielo. Sí, Señor, levanta tus manos al cielo. Por eso David dijo, aunque ande en valle de sombra de mal de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. Vamos, levanta tus manos, adora al Rey de Gloria. Yo no sé qué nos creemos nosotros I don't know what we think of ourselves ante el llamado del Todopoderoso. before the calling of God. Tú tienes que valorar el llamado. Dígale que está a su lado, hermano, valore el You llamado. have to value the Dígale, calling. hermano, valore el You llamado. have to value the calling. Dígale, hermano, valore a donde está. To value where you Valore are. la silla en la cual está sentado. You have to value the seat Valore that el you're sitting lugar in. en el que está. Usted no está en el mercado. You have to value the place that Usted no you're está en in. el hospital. You're not in the hospital. Donde los enfermos se enferman más. You're not where the Y sick te are. lo inventan para que pagues más plata. And they make you Usted pay more está en la bills. casa de Dios. You're in the house Donde of el God. Padre lo sana de a gratis. Y el único precio a pagar se llama fe. Where God heals you for free. ¿Cuántos milagros no hemos visto en la iglesia? How many miracles we haven't Vino seen el in the church? profeta Josué y muchos fueron bendecidos con sanidad. The prophet came and many were ¿Cuántos blessed with healing. milagros Dios no ha hecho en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes? How many miracles God has Señores, done in our life? milagros que si Dios no los hace, la lengua se hubiera quedado para afuera. El tratamiento que una enfermedad necesita para ser curada es millonaria. The healing that a sickness needs. He visto gente ser sanada de cáncer. I've seen people being healed from cancer. ¿Sabes cuánto vale un tratamiento para una persona con cáncer? Treatment for a person. Miles de dólares. It costs Miles thousands de of dollars to heal dólares. that. Por eso usted va a ver cuentas GoFundMe porque no puede pagar la persona la cantidad de dinero que le están cobrando. That's why you see GoFundMe. Y lo único que usted necesita en este lugar para ser sano es fe, es creer, es honra, porque Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que bendicen su nombre. Dios glorifica a los que glorifican su nombre. Vamos, dale un aplauso al Señor. Dependencia de Dios. Dependence of God. Dependencia de Dios. Dependence of God. ¿Qué es dependencia de Dios? What is dependence of God? Estar donde Dios me necesita. It's to be where God needs you. Estar donde Cristo que quiere que yo esté. It's to be where Christ ¿A wants you dónde to te be. quiere Cristo? Where does Christ ¿A want dónde you? te quiere el Señor? Where does the Lord ¿En la want you? cantina o en la iglesia? In the bar or church? ¿En el campo de fútbol o en su casa? On the field ¿A or in dónde his te house? quiere Dios? Pregúntele, hermano, ¿a dónde lo quiere Dios a usted? Where does God want you ¿A to be? dónde está el necesitado? Where the ¿O donde needy está el are. pobre? Where the poor No are. para que usted sino para que usted lo bendiga, So usted lo levante y usted lo So you prospere. can bless them. Dígale al que está a su lado, dependencia de Dios, hermano. Say to the person next to you, dependence of God. Dependencia de Dios, hermano. Esa es la primera etapa, es llamamiento. Diga conmigo, llamamiento. The first stage is calling. Hay personas que están ahí con el llamado.
There are people who are still in that stage. Y lo lindo que como Dios es eterno, And the beautiful thing is that God lleno is de eternal. gracia, He's full of grace. y su gracia es eterna, And His grace is eternal. y su misericordia es eterna. And His mercy is eternal. Dios te ha estado llamando desde que te envió a este mundo. God has been calling you since you were sent to this Desde world. que estabas en el vientre de tu madre, Dios te llamó. Since you were in the womb, God called you. Desde que eras un niño, el llamado permaneció. Since when you were a child, the Desde que eras un calling joven, remains. Dios te continuó llamando. Since when you were young, Hoy God que ya continued estás viejo, calling. Dios te sigue llamando. God still calls you Y even no if has you're old. respondido al llamado. Hay personas que van a responder el llamado en este día. There are people who respond to the ¿Cuántos calling in dicen this day. amén? How many say amen? Diga conmigo, Padre, voy a responder al llamado eterno que me estás haciendo. Say to me, Porque Father, I cuando no respond to the respondo al calling. llamado eterno es retraso y fracaso. Because when you don't respond to the calling, it's Génesis retreating. capítulo 12 dice, como le había dicho Dios a Abraham, Genesis 12 says, as como God lo said to había Abraham, llamado Dios a Abraham. as God called Abraham. Abraham, Dios lo había llamado en el capítulo 12, pero en el 13 Dios habla y dice la palabra como le había llamado. O sea, Abraham no había respondido. God calls Abraham again Y because he como didn't Abraham no respond. había respondido, And as Abraham didn't inició a respond, vivir desgracia, he started to live inició a vivir disgrace. muerte, He started to live death. inició a vivir He pobreza. started to live poverty. Y hasta que la muerte, la desgracia, la enfermedad lo tocó y tocó su vida y su familia, respondió al llamado. Until all that touched Y him, he dice que responded to salió the de call. Arán y fue a tierra de Canaán. And he went to the land of Canaan. Años después. Years later. Por eso el tipo ya cuando le servía al Señor era un anciano de 99 años. That's why when he served God, he was 99 years old. Sírvale al Señor hoy que está joven. Serve today, now Sírvale that al you're Señor hoy young. que está fuerte. Serve today, now ¿Cuántos that you're dicen strong. amén? How many say Porque amen? cuando usted le sirve al Señor con la juventud que usted tiene, Because when you serve God with usted your se va a youth, desarrollar. you'll develop. Usted se va a estirar. You'll stretch. Usted va a crecer. You'll grow. Usted va a ser poderoso en la tierra. Become powerful Y in this earth. piensa en sus hijos. Think of your kids. Y si usted inicia a modelarle a sus hijos fe, If you start to model your children si faith, usted inicia a modelarle a sus niños un estilo de Dios, un estilo de vida de fe, if you start to model a lifestyle of faith, si usted inicia a congregarse de una manera continua, if you start to congregate continually, si usted inicia a servirle al Señor, if you start to serve the ¿qué es Lord, lo que sus hijos van a aprender? what are your children going to learn? Hacer lo que usted hace. To do what you Y do. cuando ellos sean muchachos adultos, And when they're adults, van a ser poderosísimos. they'll be powerful. Van a conocer la palabra de una manera impresionante. They'll know the word. Van a conocer al Dios de la gloria de una manera gloriosa. They'll know God. Porque lo van a conocer a través de usted. Because they'll know you, Ellos him no through van you. a necesitar proceso. Porque el proceso de ellos fue ver la gloria de Dios They won't en su need a vida. process. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, llamamiento, Say with me, calling, aprendizaje. apprenticeship. Bajo el aprendizaje Under apprenticeship, está servir. Diga conmigo, servir. there is to serve, Depender de Dios. depending of God, Caminar por fe. to walk by faith. El justo por la fe. The just, they live by faith. Dígale que está a su lado, hermano, vamos a vivir por fe. por Say to the favor. person next to you, we're going to live by faith. Bajo el aprendizaje Under apprenticeship está sanar enfermos, is to heal the sick, limpiar leprosos, clean the lepers, echar fuera demonios, to cast out demons, resucitar muertos, resurrect the dead, dar vista a los ciegos give sight to the y blind, predicar el reino de Dios. and to preach the kingdom of heaven. ¿Cuántos creen que pueden echar fuera demonios en el nombre de How Jesucristo? many think they can cast out demons Levanten la in mano Jesus' los name? que creen que pueden echar fuera demonios en el nombre de How Jesucristo. many believe they can cast out demons in Levante la Christ's mano, name? no sea incrédulo. Raise your hand. Que usted se tope con un demonio. That you can fight with a demon. Fuera demonio en el nombre de Jesús. Get out. Diga conmigo, fuera demonio en el nombre de Say Jesús. with me, get out demons in the Fuera name of Jesus. espíritu de muerte en el nombre de Get out Jesús. spirit of death. Fuera espíritu de pobreza en el nombre de Get out Jesús. spirit of poverty. Fuera espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Get out spirit of sickness. Fuera espíritu de droga en el nombre de Get out Jesús. spirit of drugs. Jesucristo está liberando los discípulos de Jesús están liberando un endemoniado. So the disciples of Jesus, they're liberating a possessed person. Y Jesucristo en otro lugar. And Christ is somewhere else. Los tipos fueron llamados, obedecieron al llamado, They obeyed the calling, pero hubo un momento que retrocedieron but there was a moment when they went back. y pensaron que podían vivir sin Dios. And they thought they could live without God. Pensaron que podían hacer las obras de Cristo sin seguir a Cristo. They thought they could do the works of God. Like that. Jesucristo sube al monte Christ goes to the mountain. y ellos se quedan en el valle queriendo echar fuera demonios. And they stay there trying to cast out a Y demon. los encuentra Jesucristo. And Christ finds them.
Y el demonio no lo podían echar fuera. and they couldn't cast Es it out. más, el demonio los tenía a los discípulos locos ya. The demon had the Había disciples un crazy. alboroto, la gente los estaba criticando, señalando, inútiles les decía. There was a whole mess. Y Jesucristo llega y los encuentra ahí. And Christ finds them there. Y se enoja el Señor. And he gets mad. Se enojó. He got mad. Porque estaban tratando hacer algo en sus fuerzas. They were trying to do something in their own strength. Estaban tratando de hacer algo espiritual en su capacidad. They were trying to do something spiritual in their own Y ellos se capacity. habían olvidado And they forgot que ellos no podían estar en ese lugar. that they couldn't be in that place. Ellos tenían que estar con Él en el They had monte, to be with him in the mountain, escuchándolo, listening to him, aprendiendo de Él. learning from him. El problema que tenemos hoy es que nosotros queremos prosperar en la vida. The problem is that we want to prosper Sin in él. life without him. Y prosperar sin Él, señores, es complicado y es difícil. And to prosper without Porque him is difficult. prosperidad es la plenitud de todas las cosas. Because prosperity is the Prosperidad fullness es of all salud things. emocional. Prosperity is Prosperidad emotional es health. salud familiar. Prosperity is Prosperidad family es health. salud física. Prosperity is Prosperidad physical es salud health. financiera. Prosperity is financial Prosperidad es salud en todas las áreas de la vida. Y Prosperity eso is- solo lo puedes alcanzar caminando con el You can maestro. only do that walking with the teacher. Sí, pero nosotros por cualquier cosa nos dejamos de congregar. But yes, us, we leave church just by anything. Por cualquier cosa nos dejamos de congregar. For anything, we leave church. Es más, no necesitamos cosas para no congregarnos. We don't need things to not congregate. Un poquito de pereza es más que A little suficiente. bit of laziness is enough. Nos inventamos excusas inexistentes. We make up random excuses. ¿Por qué no viene a la iglesia, hermano? Why didn't you come to church, brother? Ay, mira, hermano, es que me look. dolía la panza. My tummy Pero hurts. si venís a la iglesia, el Señor te sana el dolor de la panza. But if you come to church, God will heal your tummy. ¿Por qué no me dice, hermano, es que no tenía dinero? Si venís, Dios te va a prosperar. Dios va a tocar un loco y te va a bendecir y va a sembrar plata en ti. Oh, I'm broke, but if you come to church, you won't be broke. Hermano, ¿por qué no va a ir al encuentro? Ay, es que imagínese, mi jefe no quiere. Brother, why won't you come to the Es que retreat? no My le boss estás doesn't want me creyendo a to. Dios. Tú tienes que tener plena confianza en Dios. You need to have full confidence in God. Usted tiene que preparar el milagro que Dios va a hacer. You need to prepare the miracle God ¿Cómo will do. preparas el milagro? How do you prepare the Tú le miracle? dices a tu jefe, jefecito, You tell your boss, hey, tengo un evento poderoso en mi I iglesia have an event in my church, y estos días no puedo venir a trabajar. and I can't come to church on Estos these días days. son santos, importantes para mí, jefecito. These days are holy for Si me. quiere me lo llevo al encuentro porque Dios va a hacer cosas grandes en su vida. If you want, I'll take Dios God lo va a will do great sanar, things Dios lo va a with you. prosperar, God Dios lo va a will heal you, God will bless you, bendecir. God will transform you. Pero nosotros, sí, pastor, a ver qué dice el jefe, a ver. For us, hey, whatever the Porque boss si él says. dice que no, no voy. Because if the boss says no, I don't go. La palabra de Dios dice que Dios es dueño. Diga conmigo, Dios es The dueño word of God says God del is the owner. mundo y de todos sus habitantes. He's the owner of the whole earth and Él its pone en el corazón de las personas el querer como el hacer de su buena voluntad. Si tú le presentas a tu jefe, el Todopoderoso va a tocar su corazón y te va a decir, váyase, mi hijo, no se preocupe, hasta el día le voy a pagar. If you ask your boss, Lo que God- pasa es que no le estás creyendo a Dios y te estás llenando de excusas. Vamos a botar las excusas, vamos a botar los argumentos, vamos a botar los razonamientos. Déjese de paja, dígale al hermano. drop your excuses. Dígale al hermano, hermanito, déjese de paja. Tell your brother next to you, stop being dumb. Somos buenos para las excusas, hermano. We're good for excuses. ¿Y cómo Dios nos va a bendecir así? And how will God bless us like that? ¿Cómo Dios nos va a multiplicar y nos va a sanar así? How will he heal us like that? Y termino con esto. And I finish with this. Diga conmigo, número 1. Say with me, number one. Dígale que esto solo responde al llamado eterno. Say with me, Dígale, respond to the eternal no hay calling. nada más glorioso que caminar bajo el llamado eterno. There's nothing better No than hay to nada walk in the más calling. poderoso que caminar direccionado por el Espíritu Santo de Dios. There's nothing more powerful than Que en un walking momento de direction by the Holy dificultad el Spirit. Espíritu de Dios te hable y tomas una dirección de vida. Oye bien lo que Dios hizo. Oye bien lo que Dios hizo con la madre de Moisés. Look what God did with the mother of Dios le Moses. mostró a la madre de Moisés lo que tenía que hacer. God showed the mother of Moses Y esa what he mujer, had to a do. través de una idea divina, se convirtió en una ingeniera constructora. And she became a Y no constructor through fue a that la idea. universidad a estudiar ingeniería. And she didn't go to school to Cuando study tú that. vives direccionado por Dios, Dios te va a desatar las ideas más locas y poderosas que te van a catapultar a tu prosperidad y a tu bendición.
Y luego viene el padre y le envía a José y María, And the father comes and he sends Joseph and Mary, un grupo de sabios. a group of wise men. No eran 3 sabios, eran 3 regalos. It was 3 gifts. Pero 3 sabios no eran mucho más que eso. It wasn't just 3 wise men, it was much Y more uno than de ellos that. traía plata, señores. And one of them had money. Traía un lingote de oro. Diga conmigo, lingote de oro. He had bars of gold. Lingote de oro. Bars of gold. Porque Dios sabía que la persecución iba a venir. Because God knew the persecution was going to come. Sabía Dios que la muerte iba a venir. God knew that Entonces death was Dios going to come. envió la plata, diga conmigo, la plata, So God sent the para money financiar el viaje de José y María a Egipto. to finance their Para trip, que ellos pudieran sobrevivir en Egipto con oro, no llevaban cualquier cosa. so that they could survive the No trip. llegaron a Egipto como pobres diablos pidiendo lástima de nadie. They didn't come to Egypt Llegaron poor. a Egipto protegidos por el Dios eterno. Llegaron a Egipto como millonarios. They came to Egypt Quien te prosperous. va a guardar en este país es Dios. God will Y si protect te you. vas es Dios. Y si te arrestan es Dios. Nada malo te va a suceder si permaneces en el Dios eterno. Nothing will happen if you remain with God. 21 y 22 de noviembre 21 and 22 of November. tenemos un encuentro con Jesús. Diga conmigo, encuentro con We have a Jesús. retreat with Jesus. Poderoso. Tú estás aquí porque Dios te está llamando a ese encuentro. You are here because God is calling Tú you to estás that aquí retreat. porque Dios te está llamando a ese encuentro. You are here because God is calling La you to that voz retreat. eterna de Dios te está llamando. The voice of God is La calling voz you. gloriosa de Dios te está The llamando. voice of God is calling Te you. está llamando para hacer cosas grandes en tu vida. It's calling you to do great Te things está in your llamando life. para hacer milagros portentosos en tu It's vida. calling you to do miracles in Te your life. está llamando para hacer de ti un instrumento de su gloria. It's calling you to make you an Dios te instrument. está llamando para hacer cosas grandes en God tu is calling you vida. to do great things in Dios your te life. está llamando para que tú veas su gloria. God is calling you so you Dios can te see está His llamando glory. para que tú veas su bendición. God is calling you so you can see Dios His te está blessing. llamando para que tú veas la sanidad y la prosperidad que Él va a traer. Dígale, God is hermano, Dios lo está llamando. God is calling you. No, usted lo dice en gana. La tercera etapa The third stage. de la vida de cuando una persona responde al llamado de Dios When a person responds to the call of y God sigue a Jesús, and they follow Christ imitando a Jesús, and they imitate Jesus, buscando a Jesús, looking for Jesus, sirviendo a Jesús, serving Jesus, viviendo por fe, living by faith, caminando por fe, walking by faith, echando fuera demonios. casting out demons. Ya ahora no es una víctima del diablo, sino que es un opresor de las tinieblas. You're not a victim, but an Dígale que está a oppressor. su lado, dígale que está a su lado, usted es un opresor del reino de las tinieblas. Say to the person next to you, Dígale, usted no es el oprimido. you're not the Usted oppressed. no es la víctima. Dígale, hermano, usted no es la víctima. You're not a victim. Usted no es el oprimido del diablo, no. You're not oppressed. Usted es el bendecido por Dios. You're blessed by Usted God. se convirtió en el dolor de la cabeza de las tinieblas. You're converted into the Usted headache of por hell. eso usted es el más grande enemigo. Porque el diablo no puede con usted. Because God El can't. diablo no es enemigo para usted. The devil is an Porque él enemy fue for you. derrotado en la cruz del Calvario. Because he was already Él defeated fue on the derrotado en la cross. cruz. Hebreos capítulo 11 dice la palabra del Señor. Hebrews 12 Que says Dios avergonzó los principados y las potestades en la cruz del Calvario. that God embarrassed Y el them on acta the que nos era cross. contraria fue clavada en la cruz. Dele un aplauso al Rey de Gloria. Del llamado From the calling al aprendizaje. to the apprenticeship. ¿Qué es el aprendizaje? What is the apprenticeship? Es buscar hacer lo que Jesús hizo. It's to look to do what Christ did. Jesús vivía por fe. Christ lived by faith. ¿Cuántos van a vivir por fe? How many will live by faith? Vamos a vivir por fe. We are going to live by ¿Qué faith. es vivir por fe? Confiar en Dios. What is to live by faith is to confide in Responder al God. llamado, pero una vez respondes al llamado, tú debes de confiar en Dios. It's to confide in God. Dios levanta a Moisés en Egipto y Moisés saca a Israel de Egipto. God brings Israel out of Egypt. En Egipto había comida. There was food in Egypt. En Egipto había techo. There was a roof En in Egypt. Egipto había pan. There was bread in En Egypt. Egipto había agua. There was water. Y luego Dios los saca y los mete al desierto. And God takes them Y to en the el desert. desierto no había pan. And there was nothing En el in the desierto desert. no había techo. There wasn't En el no- desierto no había agua. There wasn't En el water. desierto habían escorpiones. There was En scorpions. el desierto habían lagartijas. En el desierto habían culebras. There was Pero en el snakes. desierto estaba la gloria de Dios. But in the desert, Ellos the glory of God estaban, was there. tenían que depender sí o sí de Dios. Responda al llamado eterno y dependa totalmente de que Dios es su proveedor. Respond to the calling and depend from God. ¿Seguimos o paramos? Entonces la tercera etapa The third stage que usted puede entrar a vivir that you can enter to
live es vivir bajo la revelación del Espíritu. is to live under the revelation from the Spirit. Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. To live under the direction of the Ya Holy tú no Spirit. te mueves conforme a tus emociones, You don't move according to your ni emotions, conforme a tus deseos. nor according to your desires. Ya tú no vas a venir a la iglesia solo cuando quieras venir. You won't come to church whenever you want to come. Porque a veces venimos a la iglesia solo cuando tenemos deseos. Because sometimes we just come to church whenever Hoy we voy a ir a la want. iglesia, amanecí poderosa. Today I rose up, I was strong. I'm going. Oh, qué unción la que siento. Voy para la iglesia hoy. Y cuando no tenés ganas, And when you don't want to go, no venís. you don't come. You Desapareces. disappear. Eso es vivir bajo tus That's emociones, to live under your emotions, bajo la dirección de tu carne. under the direction of your Pero cuando flesh. tú caminas bajo la revelación del Espíritu, When you tú, walk under no the importa si revelation of the estás Spirit, cansado, it doesn't matter if you're porque la tired. palabra del Señor dice Because the word of que God los que says, esperan en Jehová the ones who wait serán on llenos de Jehovah, nuevas fuerzas. Tendrán fuerzas como las del águila. He will grant them new Levantarán strength. sus alas y volarán. Los jóvenes corran hacia cansa, pero los que esperan en Jehová serán bendecidos, serán fortalecidos, serán transformados. Caminar bajo revelación to walk under revelation es cuando tú obedeces al llamado is when you obey the call. y el Espíritu Santo inicia a trabajar a través de ti. The Holy Spirit starts to work through you. Yo venía por allá y de repente yo vengo, entro a la sala de los niños y vengo tranquilo. I go to the children's hall and I'm calm. Y de repente escucho la voz And I hear the voice del Espíritu Santo y me dice, ora por ella. of the Holy Spirit and says, pray for her. Y luego dije, nada, cosas mías, ora por ella. I said, no, but it still Dame la said, cita pray ahí. for her. Entonces le dije, yo tengo que orar por ti porque el Señor me dijo que orara por ti. Y la oré y la bendije y oré por ella. And I prayed for her and I blessed her. Eso es lo que se va a manifestar en tu mente. That's what will manifest in your Cuando usted mind. obedezca y aprenda de Jesús, el Espíritu Santo le va a hablar. When you obey, the Holy Y sus Spirit will call you. pensamientos van a ser de riqueza. And your thoughts will be Sus riches. pensamientos van a ser de nobleza. Sus Thoughts will be pensamientos van a ser de sanidad. Ya a su mente no van a venir chismes. Ya a su Gospel will come mente into no your van a mind. venir críticas. Ya usted va a dejar ese lenguaje fatalista. Usted va a hablar fe. Porque ahora camina bajo la revelación del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? You'll speak Diga faith. conmigo, vamos a hablar fe. Say Vamos we a will walk. profetizar. Vamos a declarar la gloria de Dios. Dígale al que está a su lado. Vamos a declarar la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Revelación. Revelation. Revelación es caminar bajo la revelación del Espíritu, bajo la dirección del Espíritu. Revelation is to walk under the direction of the Spirit. Ponete a ver las noticias a ver cómo te va a ir. Watch the news, see how it will go. Ponete a ver los TikToks a ver cómo te va a ir. Watch TikTok, see how it will go. Miles de TikTok y la gente se pone a inventar cosas. TikToks, they just make things up. Está migración en la Easter. Está Immigration migración zone. en la 95. ICE is over Está there. migración en la 295. ICE is Señores, over- anda migración por ahí y muchos están llenos de temor porque no están escuchando la voz del Espíritu. Están escuchando la voz del hombre. Usted necesita ahorrar los oídos, cerrar sus oídos a la voz del hombre, a su carne. Y usted necesita oír la voz del Eterno. Lo que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Papacito, si usted está aquí, yo lo protejo. Si usted está aquí, yo lo guardo. Si usted está aquí, yo lo levanto. Si usted está aquí, yo lo bendigo. Si usted está aquí, yo lo direcciono. Si usted está aquí, el mal no lo va a tocar. Si usted está aquí, la pobreza no lo va a tocar. Si usted está aquí, la enfermedad no va a tocar tus puertas. Dios le dijo a Moisés, Moisés, dile a los ancianos del pueblo God says to Moses, tell the elders of the que sacrifiquen cordero. to sacrifice a lamb. Pongan la sangre en un lebrillo. Put Tomen el hisopo the blood, y unjan con hisopo los dinteles de las casas. take the washcloth, Y el and espíritu de muerte pasará. Pero el espíritu no pasará a ustedes porque mi sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Cuando usted es direccionado por el espíritu, la enfermedad no lo toca, la pobreza no lo toca. Un hijo de Dios está destinado a tener una vida victoriosa. Diga conmigo, yo estoy destinado de ir de gloria en gloria. Diga conmigo, gloria en gloria. Diga conmigo, gloria en gloria. Victoria en victoria. Diga conmigo, yo estoy destinado de vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de sanidad en sanidad, de bendición en bendición, de prosperidad en prosperidad. Yo estoy destinado a la victoria, señores. ¿Cuántos lo dicen conmigo? Dígalo a la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Estamos destinados a la victoria. We're destined for victory. Estamos destinados a la prosperidad. We're destined for prosperity. Estamos destinados a la riqueza We're destined for riches. proveída por Dios. Provided by God. Esto no es de carne, esto no es de mí, sino de Él. It's from Him. Es Él que te va a prosperar, es Él que te va a It's bendecir. Him who will prosper you. Es Él que te va a llevar a abrir tu empresa. It's Him who will Es bring you to Él que open te your va a dar business. una idea creativa. It's Him who will Tú give you vas a a ser como creative la mamá idea. de Moisés. Te vas a convertir, el Espíritu Santo te va a revelar un misterio, un secreto poderoso The Holy Spirit will para reveal que you puedas proveer para el reino, so you can para que provide for the las finanzas se multipliquen. Vamos, dale un aplauso al Señor. Pero nosotros ahí andamos, los hacemos los difíciles con Dios. But we make ourselves hard. Mira, hermanos, nosotros nos hacemos los difíciles con Dios. We make ourselves hard to get. El apóstol Santiago dice que los demonios ven a Dios y tiemblan. James, it says the demons, they cower before God. Y nosotros no. And we don't. Nosotros no temblamos delante de la presencia de Dios. We don't cower before the presence No of le God. tenemos temor a Dios. We don't have fear of God. Porque pensamos que Dios no existe. Because we think God doesn't exist. Porque pensamos que Dios no bendice. Because we think God doesn't bless. Porque hemos llegado a pensar que Dios no protege. Because we think God doesn't Porque hemos protect. llegado a pensar que Dios no multiplica. Because we think He doesn't multiply. Porque llegamos a pensar que Dios no hace nada. We think God doesn't do anything. Y vivimos en nuestra propia fuerza. And we live in our own strength. Dígale, hermano, Say, brother, dígale, hermanito amado, dígale, little brother, usted está destinado a la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. you're destined to victory in Christ. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. The devil was defeated on the Y los cross. 7 enemigos de nuestra vida fueron derrotados. The enemies of our life, Los they were 7 defeated. enemigos de nuestras almas, 7 fueron derrotados. The enemies of our soul, they were El defeated. espíritu de pobreza fue derrotado en la cruz del Calvario. Poverty was defeated on Él the se hizo cross. pobre para que él siendo rico se hizo pobre. And being rich, He made Para us que nosotros poor. fuésemos enriquecidos. So we could be Apocalipsis enriched. capítulo 11 dice la palabra Revelation que el chapter espíritu 11 de says, pobreza viene un jinete negro galopando y con los granos básicos en su mano. Ese jinete negro fue derrotado en la cruz. Es el jinete de la pobreza. Proverbios dice que como hombre armado la pobreza viene. Ese espíritu de pobreza fue derrotado. Dígale al que está a su lado: la pobreza no tocará mi casa. La pobreza no tocará mi mesa. La pobreza no tocará mis hijos. La pobreza no tocará mi familia. Porque la pobreza fue derrotada en la cruz del Calvario. Está destinado a ser prosperado, a ser enriquecido por el Dios eterno. Tú estás prosperado a ser bendecido por Dios. you are prospered to be Por blessed eso by usted God. tiene que descansar. El lenguaje de Cristo era paz a vosotros. That's why you have to rest. ¿Para qué están tan ansiosos? Don't be so anxious. Llegas al trabajo a las 6 de la mañana y se te dejan salir a las 10 de la noche. You go to work from 6 a.m. to 10 p.m. No salís porque el jefe te corre. You don't go because if not, the boss will Vaya, they'll andate kick por you out. acá, andate de aquí, ya no te quiero ver aquí en el trabajo. Me está succionando demasiado la ganancia que voy a tener.